tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy estaremos hablando sobre el nuevo régimen de confianza para las personas físicas y para ello tenemos a un experto en la materia, nuestro amigo, el contador público certificado y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa. Llevando la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, nuestro público televidente, que hoy pues sintonizan esta señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es un espacio que nos ha otorgado a abogados laboralistas del Estado de Michoacán, pues para dar a conocer toda esta serie de divulgación que tenemos la obligación de dar a conocer entre nuestro público que nos sintoniza cada miércoles y los días sábados. Hoy pues tenemos a un gran aliado que ha estado presto siempre a la participación con nuestro programa, el contador público, maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa, quien es el presidente de la Comisión de Previsión Social del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, ha sido vicepresidente de la Comisión Regional Centro Occidente y además de ser socio fundador del despacho Duarte y Asociados SC. Bienvenido, contador, pues tú ya eres de casa, ya eres también pues un aliado estratégico de nuestro programa Universo Laboral, y pues hoy vamos a platicar sobre el nuevo régimen de confianza para personas físicas. Bueno, pues es de todo sabido que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a todos los ciudadanos a contribuir con la hacienda pública, es decir, con el pago de impuestos, cosa que no todos estamos de acuerdo en realizarlo, pero bueno, es una obligación ciudadana también que tenemos que cumplir. Y pues bueno, estas nuevas formas de tributación, pues es parte de las novedades que trae la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022. Y bueno, pues es lo que nos gustaría que pudiéramos charlar el día de hoy, maestro Rigoberto. Y bueno, pues, ¿en qué consiste este nuevo régimen de confianza para personas físicas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ti, Fernando, Carla, gracias por la invitación. Y me da gusto estar con ustedes en este momento. Realmente es válido plantear este tema que tiene de cabeza a muchos contribuyentes que realmente no han visto la asertividad de a quién le conviene y quién debería estar en este nuevo régimen. Como bien lo comentas, el artículo 31, fracción cuarta, nos obliga a contribuir al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Y realmente este nuevo régimen que sustituye prácticamente al régimen simplificado, al régimen de incorporación fiscal que teníamos anteriormente, y a su vez sustituyó hace algunos años al régimen de pequeños contribuyentes, lo que prácticamente está buscando es incluir a todos aquellos contribuyentes que se encuentran en la ignominia, que se encuentran en puestos fijos o semifijos, que no declaran impuestos. Mas, sin embargo, este régimen simplificado de confianza, conocido como RECICO, prácticamente tiene su fundamentación en el artículo 113, fracción E, en donde nos dice que todas las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección. ¿Qué significa esto? Que prácticamente todos los contribuyentes que eran de régimen simplificado los está metiendo en esta buchaca, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior, no hayan obtenido más de 3,5 millones de pesos. Aquí está incluyendo algunas actividades empresariales, algunas empresas, algunos contribuyentes que se encontraban con actividades empresariales que realmente excedían de 2 millones, pero no exceden de 3,5 millones. Prácticamente es un tope que podemos considerar razonable de 315,000 pesos aproximadamente mensuales, que al final del día, si lo vemos, no es mucho. Estamos hablando de ingresos directos. Este régimen prácticamente... Perdón, adelante.
Sí, pero solamente es para que si en el ejercicio anterior hayan declarado esta cantidad o es para la próxima. Estos 3 millones de pesos, ¿dónde está la base? La base lo está tomando en el ejercicio inmediato anterior. Estamos en el 2022. Se consideraba los ingresos del ejercicio 2020, porque los ingresos del 2021 aún no los declaramos, entonces prácticamente estamos tomando una base del 2020, porque entró en vigor el 1 de enero del 2022. Entonces mi declaración del 2021 prácticamente todavía no la presento ni siquiera para aquellos que tienen actividades empresariales, actividades de servicios profesionales o que se dedican al arrendamiento, para lo que es el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. A eso se está refiriendo esos 3,5 millones. Acordémonos que el régimen de incorporación fiscal se generó hace algunos años atrás y el tope era de 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cada año te estaba dando la oportunidad de que pagaras un porcentaje, te descontaba, empezó descontándote desde un 100% el primer año que ingresaste al régimen de incorporación fiscal, al RIF conocido, y te iba quitando un 10% de ahí en adelante que fueras pagando de impuesto. Luego, entonces, este régimen de incorporación fiscal tenía una vida útil de 10 años y todavía es vigente. ¿Por qué? Porque si hubo una persona física que se dio de alta en este régimen de incorporación fiscal, ejemplo, en enero del año 2021, o todavía puedo decir de julio del año pasado 2021, tiene la oportunidad de estar 10 años todavía como régimen de incorporación fiscal, puesto que entonces dentro de algunos transitorios te maneja esa oportunidad de que puedes estar en ese régimen por esos 10 años, porque es un derecho adquirido, no te los puede quitar. Aquellos que ya se les acabó el régimen de incorporación fiscal, el RIF, están obligados a estar en este proyecto sin ninguna otra alternativa. No pueden ya salirse de este régimen, tienen que estar por fuerza en este régimen de simplificado de confianza. Bien, contador, y entonces aquí tendremos que tomar en consideración que quienes ya están dentro de este propio régimen ya no es posible variarlo. Entonces, no. Bueno, nos gustaría que continuáramos con nuestra charla después de nuestra pausa, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, seguiremos hablando sobre este tema. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando un tema bastante polémico e interesante, el nuevo régimen de confianza para personas físicas. Para hablarnos sobre ello, se encuentra con nosotros el contador público certificado y maestro en impuestos, Rigoberto Duarte Ochoa. Llevando la entrevista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Bien, contador, pues comentabas que quienes han estado ya bajo el régimen que estaban manteniendo, ya tienen un derecho adquirido en el cual difícilmente se les puede modificar. Entonces, ¿qué pasa entonces con aquella persona que ha aumentado sus ingresos? Digo, difícilmente a alguien puede suceder que haya aumentado sus ingresos en esta pandemia, ¿no? Que la gran mayoría pues hubo pérdidas, pero partiendo del supuesto que alguien tuvo un ingreso superior a esos 3,5 millones, ¿sería susceptible de entrar en esta dinámica, en este régimen? Sí, Luis Fernando, de hecho, la cuestión es que si excede los 2 millones de pesos, o sea, volvemos al tema, el RIF está topado a 2 millones. Si tú excedes de 2 millones de ingresos, en automático estás fuera del proyecto de seguir siendo régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Entonces tienes la posibilidad de adherirte, hacer tu cambio en tu plataforma del SAT y cambiarte del régimen de incorporación fiscal al reciclo, porque si no te va a mandar a la actividad empresarial obligatoriamente. Entonces, es decir, eso implica otra actividad diferente. Ajá. Es decir, uno mismo puede realizar ese cambio a través de la misma plataforma del SAT.
Es correcto, tú mismo lo puedes generar. De hecho, la obligación estaba hasta el 31 de enero de este año para que tú te tomaras esa decisión. Quiero comentar que esto es muy importante que lo que preguntas, porque prácticamente te daba la oportunidad a la persona física de que tomara la decisión si se quería quedar en el reciclo o se iba directamente a la actividad empresarial, o seguía haciendo servicios profesionales, estar por honorarios, o seguir tributando como arrendador normal, como veníamos tributando anteriormente. Pero hay que ser honestos, Los de beneficiarios, si tú te fijas, la actividad empresarial te ayuda también porque si tú multiplicas 3,5 millones, que la tasa más grande es el 2.5 de impuestos, 3,5 millones, estamos hablando de 87,000 pesos, si no me equivoco, el importe de pago de impuesto al año, 87,000 pesos al año. Y hay gente que no tiene la capacidad de llevar una excelente contabilidad o de hacer las cosas correctamente porque no tiene una disciplina financiera o fiscal y dice, no, pues mejor pago 87,000 pesos al año y me quedo con los 3,5 millones de ingresos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida otros detalles que vamos a platicar más tarde. Quiero comentarte que los arrendadores son los más beneficiados. ¿Por qué? Pues porque los arrendaderos tienen la oportunidad de que anteriormente les daba la oportunidad que a tus ingresos podías meterle una deducción ciega. Bueno, si tú estás en ese régimen, en ese capítulo, te da la opción de meter una deducción ciega del 35% y luego llevar a tarifa la diferencia. Pero si tú te fijas, prácticamente aquellos arrendadores, como no tienen muchos ingresos, la verdad a los arrendadores sí les conviene estar en el reciclo. Eso sería importante que le abundaras un poco por la situación de que muchos arrendadores pues prefieren estar en la informalidad cuando tienen ese beneficio de que pueden estar haciendo sus declaraciones anuales, pues no van a tener mayor problema. A veces vemos las cuestiones contables financieras ante el SAT, los vemos como con cierta complejidad, como con cierta temor de que ya nos van a estar fiscalizando. Y bueno, pues tengo algunos clientes que pues así les acontece, ¿no? Que prefieren mantenerse en la informalidad y yo no doy recibo de pago de arrendamientos por ningún motivo. Cuando vemos que entonces el mayor beneficio puede llegar, ¿no es así? Es correcto, y te voy a explicar qué es lo que sucede. Nosotros no podemos tener el dinero abajo del colchón, ni en una caja fuerte, ni en los bolsillos. Es importante comentarte esto. Los bancos te están exigiendo que les lleves una constancia de ingresos. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué tienes dinero? ¿Por qué me depositas? ¿De dónde proviene el dinero? Acordémonos que la Unidad de Inteligencia Financiera está en contacto directo con los bancos y se le está mandando cada mes informes del dinero que se deposita, por lo regular, que sea en efectivo. ¿Sí? Más de 15,000 pesos al mes, todo lo que sea de 15,000, el banco está obligado a mandarle esta información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ¿qué hace el gobierno federal? Bueno, propongo el reciclo para que todos se den de alta, me paguen un impuesto bajo y puedan declarar sus ingresos sin ningún problema y justifiquen el ingreso que tienen en el banco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto está pensado con la intención de regularizar a todos los que están fuera del canal, o sea, que quieren seguir trabajando el dinero afuera, pero solo que hay una trampita que podemos platicar más tarde si gustas, pero por mientras, ¿por qué? Porque está aquí el IVA, el impuesto al valor agregado, que también es una añadidura. Acordémonos que el IVA no es de nosotros. Si nosotros cobramos un bien y decimos, oye, ¿cuánto te cuesta? Pues un ejemplo, ¿no? ¿Qué diremos? Vendo tazas. ¿Cuánto cuesta la taza? Cuesta 50 pesos, pero lleva IVA, o no, si lleva IVA, ¿cuánto te gusta el IVA? Pues el 16% de 50 son 8 pesos. Entonces ya cuesta 58. Entonces acordemos que nosotros le cobramos 8 pesos a la persona que le cobramos esa taza. Más sin embargo, la persona que me vendió el proceso de la taza, o si yo la revendí, bueno, a mí me la vendieron en 45, pues el que me la vendió a mí me cobró un IVA. Entonces de esos 45 me cobró 6.50 aproximadamente de IVA, pues yo comparo los 8 que yo cobré con los 6.50 que yo le pagué, pues yo pago 1.50 pesos de diferencia. ¿Sí me explico? La idea es que tú tienes que declarar el IVA. Eso es por fuerza, entonces.
Habrá que ver también en qué casos puede resultar exento el pago del IVA, o eso es en todos los productos y servicios. ¿Qué es lo que nos No, gustaría que nos explicaras regresando a la pausa, de favor, contador? sí, con gusto. Gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, vamos a seguir platicando sobre este tema tan interesante. Pero antes de irnos a la pausa, le quiero recordar nuestras redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV, todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando un tema bien interesante: el nuevo régimen de confianza para personas físicas. Para hablar de ello, el maestro en impuestos y contador público certificado Rigoberto Duarte Ochoa, y llevando a la mesa el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Y bien, pues entonces, contador, ¿qué tipo de servicios o productos pueden estar exentos de este pago de IVA? Porque luego vemos en la práctica que luego queremos comprar algún producto y luego nos dicen, si quieres factura, te vamos a aumentar el 16%, que es de IVA. Y si vas a comprar hasta alimentos, en todo te lo quieren cargar, en medicinas. O sea, ¿realmente es aplicable a todo producto y servicio? Y fíjate que nos vamos a adelantar un poquito, pero claro, con gusto lo platicamos. Mira, te voy a explicar la ley del impuesto al valor agregado, que habla muy claramente que está la tasa cero, que está el 16, que está exento, ¿sí? Son términos diferentes, ¿sí? Las medicinas y los alimentos están a la tasa cero, ¿sí? Y estos productos al final del día debemos de identificar para qué los queremos. Primero te dice, para que, si yo vamos a hablar ahorita de IVA, debemos de identificarla que sea estrictamente indispensable para la actividad que yo estoy realizando. Supongamos, yo soy una farmacia que tiene ingresos inferiores a 3,5 millones, una farmacia de esquina, que son muy clásicas en las colonias o en las rancherías. ¿Qué es lo que yo le pido? Pues que me facturen a mí la medicina. A mí me facturan medicina. La mayoría de los productos están a la tasa cero, ¿sí? Y cuando yo los vendo, también yo no voy a cobrar el IVA de esos productos. Si yo tengo una tienda de abarrotes, hay productos que están a la tasa cero y hay productos que llevan el 16% del IVA. Pero la misma factura que me da mi abarrotera, en este caso de abarrotes, pues ahí me identifica cuáles son a la tasa cero y cuáles son a la tasa 16. De tal forma que si yo lo veo desde ese punto de vista, debemos de entender que debemos de llevar un control de inventarios. Entonces, lo que entra de mercancía a mi almacén contra lo que yo vendo, voy a facturar lo que yo compro contra lo que yo vendo, porque yo soy técnicamente un intermediario. Yo compro productos al mayoreo y los vendo al menudeo. La idea del reciclo es precisamente eso, que entren todos en ese juego. Pero al final del día no puedo yo decirle a un cliente, oye, si quieres factura, te voy a cobrar el 16. Eso es un delito. Todos los productos deben de llevar el precio del IVA, así como el que te vende, como el que tú vendes, ya debe de ir incluido. Si lleva el IVA, debe de llevarlo. Pero vamos a regresarnos un poquito al tema de lo del reciclo, y ahorita, si gustas, platicamos lo del IVA, porque es un poquito más álgido el tema, pero sí se entiende. Si a mí me cobran el IVA, pues yo tengo que cobrar el IVA. Esa es la clave, ¿no? Ahí se paga si yo cobro más IVA, la lógica me dice que si yo compro productos y vendo esos productos, pues técnicamente yo voy a pagar el IVA sobre la utilidad que le estoy incrementando a mi producto. Es una lógica muy, muy, muy simple, ¿no? Si yo compro un producto de $1 y le quiero ganar un 10%, yo lo vendo a 1.10, pero más IVA. Entonces, son 16 centavos que me cobraron a mí, y yo voy a cobrar 17 centavos de IVA. Entonces, ¿cuál es mi diferencia? Pues yo voy a pagar 1 centavo al fisco de más, porque yo cobré 1 centavo de más cuando yo lo traspasé esa obligación. Pero volviendo al tema del reciclo, que se me hace importante platicarlo, es por el hecho de que sí se está invitando a toda la gente a que se meta al proyecto. Los está invitando.
Hay muchas empresas que sí les conviene. Lo único que tienen que llevar es un excelente control, una contabilidad simplificada, si tú quieres verlo así, pero ahí me va a obligar a que todas mis compras, que yo realice compras y gastos, los tenga que llevar conforme a la ley del impuesto sobre la renta, aun y cuando yo no tenga la obligación de deducir, porque mi obligación es pagar el impuesto sobre el ingreso que yo percibo, el efectivamente pagado. ¿Cómo determino yo el efectivamente pagado? Espero no ir muy rápido. El efectivamente pagado es aquel que yo voy a timbrar en mi CFDI. ¿Qué es un CFDI? Son las facturas que yo emito a través de una plataforma o de la propia plataforma del SAT. Yo hago mis facturas y ahí voy a poner mis ingresos, el IVA que yo le estoy cobrando a un cliente o a público en general, porque ahí me va a obligar a generar una factura global de ventas. Esa factura global también me va a decir cuánto IVA estoy yo cobrando en mis ventas mensuales. Luego voy a determinar de mis ingresos, sin contar el IVA, de mis ingresos, voy a irlo a llevar a una tabla mensual y luego una anual, la cual me va a decir qué porcentaje voy a pagar de impuestos. Ejemplo, si yo tengo ingresos mensuales de 25,000 pesos, lo voy a multiplicar por el 1%. De 0 a 1 centavo a 25,000, el 1%. De 25,000 más un centavo hasta 50,000, el 1.10%. De 50,000, 0.1 centavos a 83,333.33 mensuales, voy a pagar el 1.50 mensual de impuestos. De 83,333.34 centavos a 208,333.33, yo pagaría el 1.50, y de 208,333.34 a 3,5 millones pagaría el 2.50%. Como lo comenté anteriormente, eso es para impuestos sobre la renta. No nos olvidemos que es otra cosa el impuesto al valor agregado. No nos olvidemos de ese tema. Son dos impuestos diferentes, ¿eh? Ahí llegó a comentar por ahí el gobierno el año pasado, yo creo que el señor López Obrador, presidente, decía, no van a ocupar mi contador. Discúlpenme, pero creo que ahorita les complicó más la vida un régimen de incorporación fiscal, no ocupaba tanto un contador, ahorita lo va a ocupar un reciclo más de lo que ustedes se imaginan. Sí, contador, pues mira, según se dice que este reciclo pues ya no va incluso a necesitar auxilio por parte de los contadores, que ya cualquier persona lo podrá realizar, sus declaraciones, etcétera. Entonces, pues no sé qué tan cierto sea. Bueno, espero tus comentarios, que serán muy valiosos para que nuestro auditorio se dé cuenta cuán importante es tener una asesoría profesional. Pero bueno, vamos a comentar esto después de la pausa, de favor. Gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, podremos conocer si este régimen es el adecuado o no para todos. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo las redes sociales: Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV. No se vaya, por favor, que no tardamos nada. Gracias por seguir con nosotros conectado a Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando el tema sobre el nuevo régimen de confianza para personas físicas. Hablando sobre esto se encuentra el maestro en impuestos y contador público certificado Rigoberto Duarte Ochoa. Llevando la entrevista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, contador, te decía que luego se piensa o se dice que bajo estos regímenes, pues no es necesario tener siquiera la asesoría de un contador público. Cualquier contribuyente lo puede hacer desde la plataforma, etcétera. Para mí me parece que es un tema complejo, que no es tan sencillo de entender, y sobre todo la cuestión de tramitología y demás que se tiene que realizar. Por otro lado, tenemos también el impacto que causa el pago del ISR, que bueno, pues también es otro esquema diferente, otro esquema que, aunque también es un impuesto, pero finalmente tiene una característica propia, ¿no? Sí,
Es correcto, Fernando, pero así como lo comentas, ciertamente hay una plataforma que habilitó el SAT dentro dentro de su sistema, en donde tú entras con tu firma electrónica, con tu contraseña, entras a esta plataforma y ahí haces tu cálculo del pago. ¿Cómo lo va a determinar la autoridad? Pues de acuerdo a las facturas o los FDIs correctamente que tú hiciste en el ejercicio. También déjame recordarte que ahí mismo van a aparecer las deducciones o las facturas que te hicieron a ti. Esa parte, como tú lo ves, ahí va a decir, ay, pues mira, aquí están tus facturas, aquí están las que hiciste, las que te hicieron. Entonces la diferencia para efectos para efectos de ingresos, tienes razón, nada más es las que tú hiciste. Dicen, tanto facturaste, multiplícamelo por favor por el porcentaje que te toca y este es el ICR que tienes que pagar. Bueno, sí, ahí sí está facilito lo que yo haga, ¿no? Pero ahora, ¿y el IVA? ¿Y qué hacemos con el IVA? El efecto del IVA debe de llevar su propio control como si fueras cualquier empresa que se dedica que tenga una actividad empresarial. Entonces, tienes que cumplir con todos los requisitos para poder acreditar, porque es muy fácil. Cualquier factura que tú hagas, causa IVA. Eso nadie te lo va a negar. Causa IVA. Oye, yo hice una factura, pues sí, ¿cuánto era? Pues 100 pesos más el IVA 16. Eso no hay problema. Ahí está y solito se va a poner. Ahora, espérame, el problema no es que tú las hagas, el problema es que las que te hagan a ti cumplan con los requisitos de la ley del impuesto al valor agregado. Ese es el verdadero problema. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene una regla que te dice que debes de pagar todas tus facturas que excedan de 2,000 pesos más IVA. En el RIF estaba que podías pagar hasta 5,000 pesos en efectivo, ¿sí? Pero el reciclo yo no vi ninguna regla en donde te diga que debes de cambiar. Tú debe de ser 2,000 pesos más IVA, a lo más que tú puedes hacer una compra y pagarla en efectivo. Lo demás debe de ser con transferencias o con cheque o con tarjeta y llevar una contabilidad normal. Esa es la que te va a controlar tu contador. ¿Qué obligaciones te quitaron el reciclo? No te obligan a llevar una contabilidad electrónica, no te obliga a que mandes informativas, que era la que nosotros manejábamos, la declaración, la DIO, que conocimos con las operaciones con terceros, en donde nosotros determinábamos cuántos proveedores tenías y cuánto le habías comprado a cada uno de ellos. Ciertamente te quita esas obligaciones. Más sin embargo, si tienes trabajadores, pues tienes la obligación de hacerle retenciones del impuesto sobre la renta y si ganan más de un salario mínimo, de alguna manera también tienes que retenerles el seguro social. Luego, entonces, bajo ese tenor, pues también es lógico que ocupes un contador, amigo. Esto no es tan fácil, no cualquiera lo podría hacer. Debes de llevar una contabilidad porque supongamos así, oye, empieza una empresa chiquita y no, al parecer, no va a superar los 3,5 millones hasta diciembre. Pero hay una regla en donde te dice que si en el periodo antes de terminar diciembre tú excedes los 3,5 millones en facturado, automáticamente tienes que considerarte como si fueras actividad empresarial y tienes que hacer tu contabilidad como si hubiera sido una empresa. Afortunadamente, si llevaste bien tu control de IVA, pues se supone que ya llevabas tú una contabilidad bien hecha. Entonces... Oye, y en el caso de las personas morales, ¿también es conveniente que lleven este reciclo? Te la voy a poner bien fácil. Qué bueno que lo preguntas, Fernando. Lo que pasó en las personas morales fue lo único que sucedió allí, es que las convirtió a la empresa como si fuera un flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Que ellos en lo que ellos cobran contra lo que ellos pagan. Una persona moral que no estaba por flujo de efectivo era lo que entra en tu bolsa contra lo que sale. Una persona moral anteriormente, ¿qué es lo que tenía? Que ellos pagaban los impuestos a través de su coeficiente de utilidad. La forma de determinar los pagos provisionales mensuales era diferente. Ese es el único cambio que hubo para las personas morales. Pero desgraciadamente, como las personas físicas es opcional, para las personas morales es obligatorio. Y para mí hay una violación a los derechos de las personas morales, desde mi punto de vista. No deberían de ser así. Dice ella, si tú tienes ingresos hasta 35 millones, estás obligado a estar
en el régimen simplificado de confianza. De hecho, el día 6 de enero todas las sociedades se llevaron un susto porque ya los habían pasado directamente al régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque hay requisitos que te dicen quiénes no deben de estar en el régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Si la persona moral, dentro de las personas morales, hay socios que tienen ingresos como actividad de honorarios, arrendamiento, no te permite estar de este lado tampoco, o eres socio de varias empresas. Entonces, ahí te está quitando esa alternativa que tú puedas estar en ese proyecto. Y muchos estuvieron agradecidos porque realmente las personas morales son a las que, desde mi punto de vista, no les conviene estar por flujo. Desde otro punto, hay empresas que son por servicios, pero hay empresas que tienen, que trabajan a través de inventarios y les conviene más a través del coeficiente su pago de impuestos, que es un tema yo creo que nos tiene podría durar un poquito más. Un grado de complejidad importante, contador. Y bueno, pues para eso sí es importante tener a nuestro alcance un buen asesor contable, porque no es tan sencillo ver toda esta serie de reglas, esta serie de nuevos parámetros que tenemos que basarnos. Y bueno, pues también habrá que ir valorando si realmente se busca el objetivo que nos dicen, pues, para lo cual son estas nuevas reglas, que bueno, pues se trata de combatir la informalidad, reducir la evasión fiscal, que bueno, pues eso lo hemos tenido a lo largo del tiempo, pero ¿cómo hacerle para que precisamente a todos esos contribuyentes cautivos los hagamos entrar en el redil, que vean qué beneficios se tienen para ser un contribuyente sano, ser un contribuyente responsable? ¿Qué tendríamos que hacer para ese efecto, contador? Yo creo que aquí es donde tendremos que ir viendo el beneficio, que nuestro público que nos sintoniza el día de hoy sepa cuál es ese gran beneficio que obtendría, y nos gustaría que al regreso de la pausa nos lo pudieras explicar. Sí, con gusto. Gracias, maestro Luis Fernando. En un momento vamos a escuchar al maestro en impuestos y contador público certificado Rigoberto Duarte, que nos estará dilucidando esta duda y muchas cosas más. No se vaya. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Llegamos a nuestro bloque de conclusiones. Este programa ha sido rapidísimo, yo creo que para todos, porque tanta información en tan poco tiempo siempre nos deja con ganas de más, así que esperamos que el contador nos pueda volver a acompañar para que nos siga hablando sobre este tema. Maestro Luis Fernando, la mesa es suya. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, contador, pues ya por ser un bloque de conclusiones, bueno, pues primero que nos pudieras explicar o explicarle a nuestro auditorio la ventaja que se tiene, primero, el poder ser un contribuyente cumplido, el estar dentro de la formalidad y sobre todo el beneficio que nos puede obtener este famoso reciclo que pues ahora en este ejercicio fiscal pues aparece en nuestra miscelánea. Y pues que nos expliques cuál es el impacto que puede causar para ti como para una persona como físico y que está en este momento escuchándonos. Pues mira, yo considero, mi Fer, que de alguna manera, si tú me lo permites, debes de identificar bien a quién le conviene estar dentro de este régimen, ¿sí? En primera instancia. Yo siempre he dicho que siempre lo vamos a extrañar el RIF. Yo, desde mi punto de vista, todos aquellos que tomaron la decisión de quedarse dentro del régimen de incorporación fiscal y que sus ingresos eran inferiores de 2 millones de pesos, definitivamente la mejor opción es quedarse ahí hasta que se muere el régimen. ¿Sí me entiendes? Ese es el primer consejo que yo les doy. Ahora, el segundo punto, el hecho de que la gente se anime a estar dentro de este régimen simplificado de confianza, pues sí va a depender mucho del buen control que puedan tener, porque la autoridad está considerando que las utilidades mínimas en las personas físicas, que es de 1 peso a 3,5 millones, y el tope máximo es 3,5 millones, pagar el 2.5 de impuestos son 87,500 pesos al año. Al hacer
al hacer la conversión del 30% y luego sacar de allí la utilidad y dividirla entre los 3,5 millones, me da un 8.33% de utilidad. El gobierno considera que lo menos que puede ganar una persona que se dedica a una actividad que tenga ingresos inferiores de 3,5 millones de actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamiento, es de un 8.33 utilidad, ¿sí? Que es razonable, nadie niega ese punto, pero al final del día no le da la oportunidad a este tipo de empresas a que pueda llevar una contabilidad seria y pueda decir mis ingresos son de tanto, mis deducciones son de tanto, mi base es de tanto y el impuesto que yo debo de pagar es de tanto. Entonces la gente se ilusiona sobre un término de pago de impuestos. ¿Qué es lo correcto para mí? Para mí como empresario también nos dedicamos también a esto. Para mí es muy importante saber cuánto gano, cuánto gasto, cuál es mi base y cuál es mi pago de impuestos. El 31 fracción de cuarta dice, el pago de impuestos debe ser proporcional y equitativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Así es. ¿Tengo obligación de pagar impuestos? Sí, siempre y cuando tenga utilidades y me genere al mismo tiempo el derecho de deducir mis gastos. En esto, este sistema es para aquellos que no quieren gastarse mucho en el concepto de decir, ay, pues ya págale eso y ahí muere, ¿no? Me quito de un problema, pero nunca voy a saber realmente si tengo o no tengo mis utilidades correctas. Segundo punto, el hecho de que me digan que en el banco me van a exigir, siempre lo han hecho, ¿eh? Si yo estoy depositando en efectivo, me dicen, oye, ¿a qué te dedicas, papá? ¿De dónde sacaste tu dinero? ¿Cómo es que tienes tanto dinero y no me dices de dónde? La mejor forma es meterte este reciclo y decirle, mira, estoy en un régimen simplificado, mi domicilio se encuentra tal lado y yo vendo papitas, vendo churros, vendo cacahuates, lo que tú me digas, pero al final del día tengo una actividad económica, le compro a fulanito, a sutanito, estos son mis proveedores, tengo trabajadores, los tengo que registrar en el Seguro Social, que ese es el otro verdadero problema. Dicen, si me registro, tengo que registrar a mis trabajadores y voy a tener un gasto extra por el hecho de pagarle seguridad social a ellos también y las utilidades y todo lo que conlleva tener una relación laboral, ¿sí? Entonces, esta parte para mí es muy importante, pero que lo entendamos y que al final del día nos acostumbremos a llevar las cosas en una forma disciplinada y correcta. Yo no estoy en contra de este régimen, pero yo estoy convencido de que la gente debe llevar un control de sus finanzas para identificar si es el régimen correcto o no. En cuanto a las personas morales, como tú lo manifiestas, yo no estoy de acuerdo en muchos detalles, pero al final del día lo metieron, que se defiendan. Yo digo que puede haber amparos, posiblemente sí, posiblemente no. Muchos ya no dijeron nada porque los dejaron como flujo de efectivo, Fernando. No, pues excelente. Pues mira, verdaderamente creo que es más benévolo pues tener esa disciplina financiera de la cual hablas y bueno, pues sí ser responsables en el pago de nuestros impuestos. Finalmente tenemos que entender que es una obligación también ciudadana que tenemos que ser contribuyentes con la hacienda pública, como recién lo comentamos. Entonces, tendrá un mayor beneficio, claro, porque bueno, habrá que tomar en consideración que lo que se pretende también es caer en ilícitos, ¿sí? La cuestión del lavado de dinero, la cuestión de la delincuencia organizada, pues son factores que han lastimado mucho a nuestra sociedad y necesariamente pues tenemos que tener controles en esos flujos de efectivo, en esos flujos de operaciones que luego pueden surgir cualquiera comedido que sabes bien que puede estar metiendo dinero a donde no debe. Y bueno, pues yo creo que sí tendrá que ser con una total transparencia, ¿no? Sí, es correcto. Por eso te comentaba, mi Fer, de alguna manera, yo creo que la parte más importante aquí es que a todos nos van a jalar las riendas tarde que temprano y el flujo de efectivo que se encuentra en nuestro banco nos va a decir exactamente si nuestro dinero es legal o no es legal. Y la forma en que circula. Este peso lo pasó yo se lo pagué a mi proveedor, el proveedor a su proveedor y así se fue una cadenita, ¿no?
se lo pagó a su trabajador, el trabajador me compró a mí, ese dinero va a ir circulando constantemente y va generando valor. Conforme va dando vueltas, cada vuelta que da el peso, va pagando impuestos. Pero al final del día, la situación del IVA es a través de un control estricto, de una contabilidad bien hecha. Y para esto, discúlpenme, pero sí ocupas un contador. Desgraciadamente, un contador te va a cobrar los honorarios. Entonces, si yo me meto a un régimen de actividad empresarial, es mejor llevar una contabilidad bien hecha, pero que me enseñe a ser un excelente empresario, porque eso es lo que hacemos los contadores. Ayudamos a que también financieramente aprendan a ser buenos empresarios. Aun y cuando ellos ya tengan mucha experiencia, los contadores les ayudamos a que vayan por un buen camino, ¿verdad? Esa es mi opinión, Fernando, no sé cómo En efecto, no, realmente comparto la idea contigo. Finalmente los contadores tienen su razón de ser, así como los arquitectos, ingenieros, los abogados, los médicos, y que finalmente, pues ahora sí que el grado de especialización que se adquiere en cada materia, pues tiene que ser muy respetable y además tenemos que pagar un servicio por ello, que se llaman honorarios. Los honorarios son de honor, es un trabajo, es una prestación, una asesoría que se presta y que indudablemente pues solamente un profesional podrá emitir una opinión de manera adecuada. Y bien, pues llegamos a nuestro fin, contador público certificado y maestro en finanzas, Rigoberto Duarte Ochoa, pues agradecerte el favor de tu participación, a nuestro público televidente, pues también que nos haya sintonizado en una emisión más de Universo Laboral. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad este tema que tratamos el día de hoy, y me despido con una frase de Oliver Wendell que dice: los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Así es de que de manera civilizada contribuyamos con nuestra hacienda pública. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Luis Fernando, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos seguido a lo largo de toda nuestra transmisión y estar con nosotros semana tras semana. No lo olvide, Universo Laboral se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde. Gracias por estar con nosotros nuevamente, amigo Rigoberto, contador público. Gracias por todo lo que nos acabas de dilucidar, porque de verdad que teníamos muchísimas dudas. No se pierdan nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.